Hola amigos, este es el cuarto camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Este es el segundo tomo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Aquí continuamos con las lecturas. Nos hemos quedado en la página 288, la razón por la cual debemos observarnos a nosotros mismos. Empecemos ocupándonos de esa idea que nos es enseñada en el trabajo y según la cual los centros superiores siempre nos están hablando y diciendo lo que debemos hacer, pero no podemos oírlos. Tengamos la seguridad de que, puesto que el objeto del trabajo finca en conectarnos con los centros superiores y sus mensajes, una de las primeras cosas que nos es enseñada a saber, observarnos a nosotros mismos, ha de estar relacionada con ponernos en contacto finalmente con esos centros superiores que nosotros están completamente formados, pero que no podemos oír. Quiero decir que debe haber una razón para la observación de sí. Si tratamos de observarnos a nosotros mismos porque nos han ordenado hacerlo, no nos observaremos a nosotros mismos de un modo correcto. No comprenderemos por qué debemos hacerlo y qué profundo significado se oculta en la práctica. Seremos llevados a decir, ¿por qué de observarme a mí mismo? ¿Con qué objeto? ¿Para qué razón? Si nuestra aprehensión de las ideas del trabajo no es bastante amplia y desconocemos cuál es la meta del trabajo, si todas las escalas ascendentes que se ven en el rayo y en la octava lateral, todas las enseñanzas sobre los niveles superiores e inferiores, sobre el mayor y el menor número de leyes, si todo lo que se dijo sobre la personalidad y la esencia no significa nada conceptualmente para nosotros y está simplemente diseminado en nuestra memoria, careciendo de vida coordinada y emocional, entonces claro está que la observación de sí será una pesada tarea que nos fue impuesta. Pero de seguro es preciso tener una idea mucho más sutil e interior del trabajo. Consideremos la observación de sí a la luz del por qué nos ordenaron practicarla. Nos dijeron de practicarla porque puede llevarnos a una mayor percepción de las influencias en los centros superiores. No podemos oír esas influencias porque una especie de sustancia espesa se interpone entre ellas y nosotros. ¿Qué es esa espesa sustancia? Es toda aquella parte de nosotros que es inconsciente para nosotros, de la cual no nos damos cuenta, cuya existencia no percibimos. Como es sabido, se ha dicho a menudo que el acto de observación de sí deja penetrar un rayo de luz en nuestras tinieblas interiores. Esas tinieblas son lo que acaba de llamar la espesa sustancia que no permite transmitir las influencias de los centros superiores. Un hombre, una mujer, debe llegar eventualmente a un acuerdo con este tenebroso lado de sí mismo. Y esto es solo posible a través de una larga e inteligente observación de sí, llevada a cabo por una razón definida y no meramente como una tarea mecánica. Recuerden que toda observación de sí debe ser un esfuerzo consciente. Estarán de acuerdo conmigo en que todos tenemos en nosotros yoes de los cuales ignoramos todo. Vivimos en la falsa personalidad, no en una personalidad real. Estamos llenos de imágenes de nosotros mismos, por ejemplo, y debido a la acción de los topes que nos impiden ver las contradicciones, estamos en paz con nosotros mismos. Pero el objeto del trabajo es provocar una lucha en nosotros, una lucha con el falso contentamiento y complacencia. ¿Y cuál es el método que se usa? El método de la observación de sí, por el cual llegamos a ser gradualmente más conscientes de lo que está en nosotros y perdemos esas amadas imágenes de nosotros mismos, esas formas de la imaginación.
Recuerden al cochero que está bebiendo en la taberna. Esto significa que vive en la imaginación, en imágenes, en ideas imaginarias sobre sí mismo, en el yo imaginario. Primeramente, es preciso que el cochero despierte. Ahora bien, podemos pensar en esa situación en los siguientes términos. Cada cual tiene un lado tenebroso, del que no conoce nada. Esto es un lado que no es consciente para nosotros, pero sin embargo actúa. En esas tinieblas es necesario que penetre un rayo de luz por medio de la observación de sí, llevada a cabo de acuerdo con lo que el trabajo nos enseña a observar, a buscar, a percibir. Ese lado tenebroso de nosotros mismos debe conectarse gradualmente con nuestra idea de nosotros mismos, por así decirlo. Es preciso preparar un modelo, una mezcla de esos dos lados. Y a menos que ese rayo de luz se filtre en esas tinieblas, no es posible hacerlo. Y en consecuencia, nunca podremos sentir las influencias de los centros superiores, porque esas influencias están amortiguadas y obliteradas por ese lado tenebroso, ese otro lado de nosotros que por regla general solo vemos en las otras personas y que no atribuimos a nosotros mismos. Por eso tendemos siempre a reprochar los otros, acusarlos, digamos, de malos pensamientos o de conducta sospechosa o de calumnia o de falta de bondad o de mentira o de indiferencia o de infidelidad o de falta de confianza o de mezquindad y así sucesivamente. Es decir, tendemos a ver en los otros el otro lado de nosotros mismos del cual no somos conscientes. Y como comprenderán, esta es una de las principales causas de la desdicha humana y de los constantes roces en los cuales casi todos vivimos los unos respecto a los otros. Para cambiar este orden de cosas, el trabajo comienza con la observación de sí, dejando penetrar ese rayo de luz o de conciencia en las tinieblas interiores. Sobre este particular, la enseñanza del trabajo pone mucho más énfasis y no puede ser mal interpretado. Cuando estudiamos nuestra tendencia a acusar a los otros y la registramos y deliberadamente tratamos de observar la misma cosa en nosotros mismos, damos el primero y más importante paso en el trabajo personal, es decir, en el trabajo sobre sí. A menos de hacerlo, no podremos ir a ninguna parte. Si intentamos ir a algún lugar sin haberlo hecho por mucho tiempo, nos asemejaremos a una persona que trata de ver por una ventana cuyos cristales están cubiertos con pintura negra. Esa pintura negra tiene curiosas propiedades porque de algún modo indescriptible es nosotros mismos. Es una especie de oscuridad viviente en nosotros mismos que solo puede ser eliminada por una creciente luz de la conciencia que pasa a través de la observación de sí. La creciente luz de la conciencia resulta de una prolongada, tranquila, sincera observación de sí. De haberse observado por mucho tiempo y a solas, y de haber observado las propias acciones, la manera en que se habla, los propios pensamientos y la manera de pensar, las propias emociones y la manera como uno siente. Es claro que la idea inicial en el trabajo radica en llegar a ser más conscientes de ese lado tenebroso de nosotros mismos, y eso significa perder poco a poco todas las ideas ordinarias sobre nosotros mismos. Al principio lo sentimos como una pérdida de personalidad, como una especie de debilitamiento de nosotros mismos, pero si uno no se permite ser negativo, y en esto se hace particular hincapié, ya que el peligro de los estados negativos se menciona constantemente, se concibe que en los nuevos y extraños sentimientos de uno mismo que nos visitan hay mucha más verdadera fuerza y comprensión que en el pseudo-yo que antes nos dominaba. Vamos a dejarlo aquí, amigos, porque son bastantes páginas, faltan como 2 páginas y creo que sí es importante no hacerlo tan largo para permitirnos un poquito la observación y la reflexión. En este sentido, es tremendo, amigos, es tremendo, porque es lo más importante en el trabajo, la observación de sí para empezarse a dar cuenta, a percatar de las diferentes personalidades horrorosas que
pues sí, ¿no? Nos impulsan a hacer determinada cosa, a decir determinada palabra, a actuar de determinada forma. Y sinceramente, esto es lo más importante y lo más doloroso. Va siendo doloroso porque es la personalidad en la cual finca nuestra vida, la personalidad que hemos fincado, perdón la repetición, formado por tantos y tantos años desde pequeñitos y que vamos a tener que ir destruyendo con cincel, ¿no? Destruyendo y a la vez quedándonos con lo que nos conviene. Es que esto nos convierte como en maestros de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo que ir a una entrevista de trabajo, pues tengo que adoptar mi personalidad de actriz, ¿no? Y entonces este personaje, ¿cómo lo va usted a encarar? No, pues así y así, y puedo hacer diferentes cosas, también escribo, señor productor, si usted quiere que yo escriba con respecto a lo de la obra, puedo ayudar también. He tenido varias obras de teatro, se las puedo traer. En sí tenemos que sacar nuestra personalidad de actriz con lo que hemos aprendido para enfrentar esa entrevista. Pero no vamos a creer en ella, ese es el chiste. No vamos a creer, aquí está Aida Pierce, ya tengo una hora esperando al productor, qué barbaridad. Yo, si se tarda 15 minutos más, me levanto y me voy y aparte azoto la puerta. Entonces, si nosotros, esa es una caricatura de nosotros, pero es una caricatura necesaria para afrontar la vida. Entonces es muy simpático porque ya no nos apegamos a esa imagen, a esa postura, de que si algo nos critica, alguien nos critica en nuestra obra, no, qué barbaridad, yo creo que ya me voy a retirar, mamá, porque la crítica que recibí en el teatro fue tremenda, fue muy dolorosa, entonces pues no estoy funcionando como actriz, entonces caigo en depresión, me tomo 85,000 pastillas para dormir y ya no puedo ni vivir por la crítica que me hicieron en el teatro. ¿Sí? Esa es más o menos la idea, esa es una tontería. Que digan lo que quieran, unos les gustará, otros no les gustará, ¿qué me importa? Yo me subo, hago mi trabajo, me dan mi dinero y regreso a mi casa, ¿sí? Y no creo en eso, porque eso no constituye mi yo verdadero. Ese es mi yo de actriz que tengo que afrontar para ganarme la vida. Pero muy diferente es observar que esa personalidad la vamos a separar y vamos a quedarnos con lo mejor de nosotros mismos. Y para quedarnos de nosotros mismos, si yo con soberbia me levanto en un ensayo y me pongo a gritarle a algún actor porque no me dio bien la réplica, esa es mi personalidad. Entonces, si empiezo a observarla y reflexiono y me gana en ese momento, quizás al otro día llegue con esa persona y le pido una disculpa, ¿sí? Oye, discúlpame, me alteré, no debía haberte dicho esto, vamos a trabajar en armonía y te pido una disculpa sincera, ¿no? Si cabe en nosotros la reflexión de que nos estamos observando todas esas personalidades llenas de ego y de vanidad y de engreimiento que van a aflorar y que vamos a tener que controlar y en un momento dado mitigar y en otro momento dado destruir. Esa es la idea. Entonces, si en un ensayo así, yo en un momento dado de conciencia, puedo llegar a mi compañero y decirle, oye, discúlpame, te digo con mucho respeto, que aquí no me estás dando bien la línea, vamos a revisar el libreto, ¿no? O si quieres decir esto, vamos a poner un libreto para que ya quede en el ensayo. Digo, claro, con la venia del director, ¿no? Con otras palabras, con otro tono, a ver si se logra algo. Ahora, si no se logra nada y este señor sigue diciendo lo que quiere en el escenario y el productor se lo permite, mira, ya, no estés contra eso. Ya llega, trabaja, deja lo que diga, lo que quiera, ¿no? Porque bueno, pues que no puedes controlar a la persona. Y sí, contrólate tú. Sí, trata de hacer tu trabajo lo mejor posible, independientemente de que a lo mejor en tu fuero interno de actriz pienses que está mal que lo dejen hacer al señor lo que se le dé la gana y que a lo mejor no hay una línea definida que te vaya a dar un pie, pero que tú vas a tratar de todas las noches pues salir avante, a lo mejor hasta improvisas, ¿no? Es decir, ver esas personalidades, luchar contra ellas y rastrear, seguir rastreando, seguir quitando los escombros para encontrar esa esencia, que ahí está, y que a veces la dejamos salir un poquito. Pues muchas gracias amigos por acompañarme, nos vemos en una próxima lectura.